El Dorado. Conocés muy bien cómo es la historia, es una de esas radios que se otorgan a la salida de la dictadura. Es un hecho que está más que explicado, que cosas que pasaban. Te digo, o sea, cómo en esa época se daban las cosas a nivel de la información que yo tengo de cómo se daban las radios. Primero, obviamente, o sea, había colaboracionistas de la dictadura como Asador Banés Cayán, y en el caso de los Meride, yo sé que Luis Meride, que trabajaba en una radio en Pando, él se anota para esa concesión. No nos olvidemos que el rango de la FM era algo obligatorio, dado porque Uruguay se sube a un satélite, al mismo que estaba Argentina. Nosotros anteriormente nos subíamos a la antena de Manga y de ahí nos subíamos a Brasil. Entonces, el rango de la FM obligatoriamente había que concederlo. O sea, se cuenta la historia, es cierto que se le dio a colaboraciones de oro, pero también el tema es que había que llenar la radio como fuera. El proceso exacto, o sea, yo era muy chico cuando pasó eso. Yo creo que ellos tenían conciencia por haber alguno de ellos estado fuera del Uruguay y otros haber estado dentro, y ese feedback de cartas entre uno y otro les permitió ver que acá había un campo para el rock, pero que había un campo para la cultura juvenil, o sea, no solamente el rock. Yo lo que recuerdo de aquello, Héctor, un compañero de clase que yo tenía, me dice, hay una FM que pasa rock. Yo salía a las 4 de la tarde, iba al intermedio en el Miranda, corriendo para casa. Aparte, mi viejo tenía una habitación en la cual estaba la biblioteca y él tenía sus preciado Agua AF5050, que era un disparate lo que sonaba. Y claro, yo iba como todos esperando para grabarte una cosa, etcétera. Obviamente hubo artes en esos años, ibas a las disquerías y ibas con el tablero de dibujos y se te pegaban los discos. El disco lo hizo, todo lo hemos hecho. Y claro, o sea, empezás a ver de dónde consigo estos discos. Y claro, o sea, ves, disquería El Cid, disquería Crossroads, tipos que, bueno, digo, buscando una forma de ganarse la vida, y sembraron en todos nosotros una contracultura y un intercambio de cultura, porque, o sea, en esas tertulias que se hacían a la salida de trabajar, íbamos a la disquería, y estaba el Quique Pereira, o estaba Darío, o estaba algún otro compañero, escucharlos esos tipos, y era como era la escuela, o sea, faltaban los banquitos, nos sentamos todos con la moñita, decir lo que quiera, que yo estoy loco de la vida de escucharte. Una vuelta voy y le pido, che, mirá, que a ver si me puedes conseguir un disco de Pulp, una recuperación de Tapa Negra, que estaba Blackmore, en el 74, estaba el Quique Pereira. ¿Ves? Vos tenés la culpa, me dice. Vienen todos estos acá, te dije todos esos discos difíciles. Vos y el otro pelado del Sodre me van a volver loco acá. Ya me aparecieron las canas, me dice. Eso ya es todo. Sí. Yo escuché esa radio y era como escuchar a Robin Williams con Buenos Días Vietnam. O sea, estaba loco de la vida, estaba todo lo que yo me había imaginado durante años estaba ahí. Era como tener 12 de Conúñez todo el día. Carlitos Dumperres y Meride tenían muy claro que había 73, 85 la gente no sabía nada, y de 73 para atrás, claro, 1985, a nosotros lo que nos daban eran los nocheros, Danger 4 como mucho, no veías más cosas que eso, digo, a nivel popular, o sea, lo que te podían pasar en programas de televisión de Canal 5 como Al Mediodía, que era bizarro, o sea, pues te ponían agua, Iron Maiden, los Zucará, y de los Zucará te saltaban a la boteña de Chico Novarro. La revista estelar. La revista estelar. La revista estelar de Humbertito, que ahora lo que está haciendo en televisión es igual del tono así añejo. Era la cosa más bizarra que había, podía pasar cualquier cosa. El de recitales de Citarros y los alemaneños que después borraron infamemente en esos canales. La memoria colectiva nuestra siempre es un desastre. El archivo de la memoria de este país es inexistente. No hay una sola cinta de Ciclo y de Tótem en el Hipódromo. Hubo todo un ciclo de teatro, se hizo Cándido Mollet, que hizo mi viejo en Canal 10, con la suerte de tener traer eso, una Sarita Terni, a un Delphi Galviat, un montón de capos de actores de este país. No hay una sola cinta. Se han portado pésimamente con la generación de Telecataplum y han portado pésimamente. Yo llegué a ver a Paloma San Basilio y después de Trooper de Iron Maiden en ese programa, no olvido. Totalmente, o sea, era, porque aparte, o sea, un modelo que se imitaba, o sea, los programas españoles eran exactamente iguales. Sí. O sea, vos ponías Aplauso, que a veces lo pasaban en Canal 4 a las 12 de la noche cuando el quinto centenario en 1985,
Y los locos se agarran y ponían a Isabel Pantoja, y después de Isabel Pantoja a Manolete, y después de Manolete a Barón Rojo. O sea, no fue un fenómeno solamente. O sea, se imitaban los modelos que venían afuera, porque claro, no había nada. O sea, la gente que le gustaba el tango tenía que morir viendo a Silvio Soldán, que era la antítesis del tango. Esto te lo puedo decir de mucho más, digo, Ramiro Carámbula, de la gente de Tanguedia. O sea, Armenonville, por ejemplo, era un programa que intentaba hacer algo bien, se le había dicho la orden de a Arturo Choteco de que tenía que hacer algo medio lujoso, pero en realidad el loco lo que quería era pasar tango. Y yo me acuerdo que con mi segundo Walkman tenía que tener radio. Me había comprado un ladrillo verde con radio. ¿Por qué? Porque del liceo para ahí, que me iba muchas veces caminando, la salida de la dictadura fue muy dura económicamente para los uruguayos. Claro. Después de la tablita aquí nos levantamos la cabeza, algo por muchos años. Ese lapso que era desde el Palacio Legislativo hasta Millán y Boulevard Artigas, para dar una cifra, que eran unos 30 minutos de mirando, era escuchando la radio. Y se hizo ese culto a tal manera de que la propia propaganda de la radio, en lo que eran los avisos de televisión o de prensa, era un tipo caminando en la calle con los marcianitos, con los auriculares puestos. O sea, pasó a ser nuestra cosa, religiosa. Y cada programa tenía una cosa diferente, y fin de semana tenía una cosa y otra. Y yo ahí, si bien había cosas que yo había escuchado en casa, había escuchado con el de Cobra, cosas que ya empleé, y me pusieron las piezas en el lugar. O sea, que era la psicodelia de Jefferson Airplane, que era el blues, que era eso de Chico Buarque cuando estaba el Donovic, que era eso, de esos artistas nuevos uruguayos que estaban apareciendo como Jaime Ross. Tenían dos elementos. Obviamente vos tenés que pensar que no era la época de los pubs con recitales. Estaba el Partagás en Pocitos y no mucha cosa más. Estaba el Excalibur, el graffiti en Carrasco, alguna cosa que podías hacer en un teatro de asiento y nada más. Y después era los sábados de noche en el trasnoche en el Liberty, que te veías Cuadrofenia, Tommy, Busto, y la canción era la misma, y la Naranja Mecánica. O sea, era una grisura de Montevideo muy importante. O sea, los recitales muchas veces eras hasta en bares, era, loco, andá con la camioneta fulano a casa, trae los bafles y tocamos acá. Así tocó Los Traidores en su momento en Carrasco. La radio tenía que hacer esa labor educativa, además tenía que vender, porque si no, no vivís, y además tenía que hacer un magazine en la tarde. Había que meter los formatos tradicionales de la música uruguaya y mechar los propios. En ese fenómeno aparece Daniel Figares, con el subte, que aparece después un señor que se llama Petinati, años después, y muchos de esos fenómenos venían arrastrados de la radio española, pero también venían arrastrados de la radio argentina. O sea, una serie de comunicadores en la Argentina hace una radio alternativa que se llama la Rock and Pop. ¿A partir de quién? De un señor que traía artistas del exterior y producía artistas argentinos durante el final de la dictadura, Daniel Green. Y ahí tenemos las referencias de un Lalomir, de un montón de gente muy grosa. También en medio de eso hay toda una cultura juvenil de Laszlo Porteño que empiezan a aparecer las revistas juveniles y los fanzines. Nos sentimos influenciados por Cerdos y Peces, que aparece en Montevideo. También, o sea, es una eclosión tan importante que una revista como Wambia tiene que hacer un suplemento dedicado a los jóvenes, lo tiene durante 2 años, y la gente del Dorado está metida. O sea, yo creo que realmente el Dorado fue un catalizador, un conductor y un educador. Las 3 cosas a la vez. O sea, catalizó lo que querían todos esos jóvenes que no se sentían insertos en esa serie de modelos caducos desde su punto de vista, de que le vengan a imponer un artista anterior a la dictadura. Todos nosotros habíamos escuchado a los olimareños, le tengo mucho respeto, etcétera, pero yo quería que alguien que me hablara de mi realidad. Esos tipos me hablaban de que la democracia iba a volver, me iba a dar una pila de cosas, pero ya estamos en el 87, 88, las razas seguían existiendo, y esos modelos no me hablaban de esa vida diaria que yo tenía, de que ibas al liceo 17 y te agarran una racia porque vas a buscar una chiquilina que estabas dragoneando. Como se decía en esa época. Claro, como no. Por eso es que nosotros no nos mimetizamos con esos modelos que tanto la derecha como la izquierda a nivel cultural, musical y educativo nos trataron de imponer luego de la dictadura. Entonces yo creo que ellos mismos se dieron cuenta de que estaban catalizando y que el proyecto que tenía Melida en la cabeza, y que Dumpierres es quien lo lleva al pie de la letra, e incluso más inteligente, porque el proyecto era un proyecto de una radio rock, y lo que hace la radio es, además de meter el rock, es traer a toda la música uruguaya y traer a toda la música uruguaya y de rock de los 60 y los 70. Fue muy inteligente lo que hicieron.
Se comieron los nenes crudos. Porque muchos de esos comunicadores que venían de otros lados veían las falencias que podía haber de modelos periodísticos, y además no solamente que tenían la referencia de lo que estaba pasando en Buenos Aires, que era una radio totalmente diferente a la nuestra, muchísimo más dinámica, porque Buenos Aires es una ciudad a 100 kilómetros por hora más adelante que nosotros. Entonces ellos lo tuvieron muy claro, y además iban a los recitales de todos esos grupos que estaban apareciendo. A nivel político, era una radio que no caía simpática porque nunca daba su bandera. No nos olvidemos que en 1985 a 1988 se da lo que es el tema del voto verde, en el cual la sociedad uruguaya y la juventud toma posiciones. Y esas posiciones es un corte definitivo con el sueño colectivo de que la democracia iba a arreglar todos nuestros problemas. Sumado a eso, hay un cambio de situación. La fuerza política más importante entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, y el rol del Partido Comunista salido de la dictadura era: la lucha está por el salario y por el trabajo, no por los derechos humanos. En la lucha por los derechos humanos fue algo que lograron familiares de los desaparecidos y la conciencia que tuvieron algunos sectores de izquierda del Partido Nacional fundamentalmente. Entonces, en ese momento, aparte, hay otra cosa que es, que les guste o no, algo que hay gente que dice que es una censura, yo creo que sí, que en buena parte lo es. O sea, teníamos un suplemento como el Día Pop, y el Día Pop de un momento para otro deja pasar a ADN, deja de pasar a Los Traidores, deja de pasar de una buena cantidad de eso. ¿Por qué? Porque las posiciones políticas empiezan a hacerse importantes. La lluvia cae sobre Montevideo, habla de la grisura de Montevideo. Guerrilla Urbana va de las racias. El disco aquel de los estómagos que tenía aquel tema desangrado en gritos cae la noche sobre la ciudad, sí, en la noche, sí, que lo que hablaba es de las racias. Sí, sí, claro, sí. Y ADN, que en ese momento estaba Sergio Schellenberg. También es importante hablar del trabajo que hizo el TUMP en esa época, y que fue volcado en El Dorado. Buena parte de ese trabajo fue puesto, o sea, hay una generación posterior a la dictadura que comprende también con el canto popular. Ahí tenemos a un Jorge Schellenberg, tenemos a un Fernando Uribe, y esa gente hace un trabajo, importante también en esa época. Está Marianita Ingol, y ellos hacen, un ensamble entre esos lenguajes pop que había manejado Galemire, y Galemire había sido un as, porque había trabajado para Nada Rollans, había trabajado para Ross, había trabajado para Mateo, era un tipo que las dominaba todas. Eso fue un trabajo importante. Con valor o sin valor, yo creo que fue importante porque permitió descontracturar algo que se iba a dar muchos años después, que es la conjunción entre el canto popular y el rock. O sea, para mí No te va a gustar y La Vela Puerca es una mezcla de canto popular con rock, es un pop latino. No es rock, es otra cosa, lo cual no significa que sea malo, pero es otra cosa. Ya eso en ese momento lo estaba haciendo Mandrake con los terapeutas. Nadie se da cuenta. También lo estaban haciendo el Cuarteto de Nos. Que aparte, o sea, el Cuarteto de Nos permitía meter todo ese humor satírico, ¿no? Que Restucia te lo puede godar perfectamente con lo que es el teatro de la candela y todo eso post-dictadura, en el cual esa ironía era utilizada como un dardo contra todo lo que estaba pasando a nivel social. O sea, son muchos componentes. Es una bomba de relojería que se va armando con piecitas de todos lados, aunque las piezas no quieran estar juntas. Así explotó también la bomba. En la campaña del voto verde se da la conjunción de que la izquierda tiene que subirse al carro del rock, le guste o no. Sí. Se da esa conjunción en ese momento, pero claro, o sea, la pérdida del voto verde no es la pérdida solamente del tema de la lucha por los derechos humanos. Es muchísimo más. Es el fin de la CONAPRO, es el fin también de la gobernabilidad con el Partido Nacional. Wilson Ferreiras se da cuenta de que se manda el error político más grande de su vida y después se muere. Y le deja al blanco barato el gobierno en puerta. Yo soy de la idea de que la izquierda tiene dos errores en esa época. Una de ellas es entrar al Pacto de Carnaval, y lo otro es no hacer una concertación nacional y programática con los sectores realmente afines a su proyecto. O sea, trataron de vendernos un chicle que no tenían gusto. Y después vino el hombre de la teja, que bueno, fue un invento que sacado de la galera. Y el hombre de la teja, que fue un invento de parte del Partido Socialista, del Partido Comunista, de crear mi hijo el doctor de Florencio Sánchez. Sí, claro. O sea, un tipo populista, de extracción colorada, masón y católico. Un Robocop de laboratorio. Y enfrentarlo con un pituco. Y las luchas con la masonería, el otro sector de la masonería que presentaba el bolvallismo de Sanguinetti. El voto verde, o sea, termina con el sueño del obelisco. Para mí, claro, entre el obelisco,
O sea, yo creo que el inicio de nuestra crisis del 2002, yo creo que es allí. O sea, el Partido Colorado apuesta por tapar toda la mugre, apuesta por continuar lo que hizo la dictadura, tanto lo económico como lo político, como lo social, como lo educacional. Eso es el hecho real. No nos olvidemos que la ley 14.101 del ministro de Bordaberry, del señor Julián Arias Sanguinetti, a 1987 siguió funcionando. O sea, no tuvimos 2 años en deuda con la misma ley de la dictadura. El neoliberalismo instalado a través de Sanguinetti y de la calle en el gobierno del Partido Nacional, que fueron prácticamente lo mismo, o sea, la calle ahondó lo que Sanguinetti no se atrevió a hacer, porque Sanguinetti hablaba de la privatización de las empresas públicas en su gobierno, pero no se atrevió a hacerlo. Sí, después votan contra, también se vienen hacia el carro. Ese modelo, que pasó por arriba de todas las conquistas sociales históricas de los hijos de los inmigrantes que conforman la cédula de identidad de nuestro país, pues eso cuando me hablan del canto popular rock, digo, no, discúlpame, no hay música popular uruguaya. La música uruguaya es una mezcla de canto popular, de folclore, que significa dejar afuera a 1,5 millones de personas, del jazz, del tango, etcétera, toda nuestra cotidianidad. Eso es la música uruguaya. Totalmente. Es una ADN muy particular. Entonces, en medio de todo eso, o sea, todas esas banderas sociales que se habían logrado con los gobiernos de Valle, hasta Luis Valle Berres, esta gente se lo lleva por delante. El Frente Amplio, incluso en el momento de peor crisis económica y política de la historia, con 4 leyes sociales, se comió el vallismo en un bocado. Sí, ¿qué es lo que hace eso? O sea, el Frente Amplio pasa a convertirse en el nuevo PSOE y en el nuevo Partido Colorado de Alavesas. Sí, que aparte, o sea, todas sus banderas históricas del 71 con Sereni, ¿dónde están? Hay una cosa que era obvia, luego de la dictadura, esa efervescencia por la militancia, incluso en lo periodístico, daba de que la mayoría de las publicaciones eran vinculadas a la izquierda. ¿Qué es lo que hace el gobierno del Partido Colorado en su final? Es la creación de una clase tecnocrática. ¿Cuál es la creación de una clase tecnocrática? El viejo sueño de la oligarquía de este país de tener universidades privadas. ¿Cómo generó eso? Buenos amigos, Opus Dei, Secta Mun, judaísmo, armenios, etc. Y se arma este paneo de universidades en las cuales muchos de los rectores no tienen ni un grado 3 para poder ser rectores de una universidad, según la ley orgánica de 1958, que es la vigente. Nos empiezan a aparecer todas estas universidades que tienen un alto costo de cuota, a la cual puede acceder alguien de un poder adquisitivo muy importante, que lo que va a defender son los valores neoliberales de esa oligarquía criolla. O sea, el traspaso que hay de finales del siglo XIX del proyecto educacional que es tirado abajo por Varela increíblemente durante una dictadura, otra vez se impone de otra manera. Entonces, los propios dueños de los medios de difusión de este país empiezan a generar una guerra contra esos comunicadores, como creando una clase tecnocrática que se limita, como dice muy bien Víctor Hugo Morales, a leer comunicados. Pero ni genera opinión, ni genera criterio, ni genera información. Y ese cambio se da en 1989-1990 con la fundación de todas esas universidades. Y lo tenemos directamente en el 93-94. O sea, quienes estábamos trabajando ya en los medios, nos empezamos a encontrar de que un jefe de redacción te dice, empezamos a tener pasantes en tal universidad, esa gente viene y trabaja gratis. ¿Por qué? Porque a esa gente no le interesa trabajar, viene a trabajar por el currículum. Y esto fue para todos. Hubo diarios vinculados a la izquierda que tenían un 60% de su personal que estaba en la calle haciendo notas que eran pasantes. Dicho esto, por un vicerrector de la Universidad Católica. O sea, no estoy inventando nada. Ese hecho real, lo que generó es una realidad que es la que le interesa demostrar el sistema. En medio de eso se hizo una guerra económica contra quien no estuviera en medio de eso. Y así se fue ahogando a cada una de esas propuestas, quitándole toda la publicidad oficial. Y este fenómeno, o sea, no lo vivió la República, la vivió Postdata, la vivió todo el mundo. Aquel que hiciera la más mínima oposición o diera una alternativa, iba a tener ese ahogamiento oficial. Del gobierno de turno, no estamos hablando de que fuera de Blanco, Colorado frente a Pérez, ese es el hecho real. Yo ya en ese momento ya estaba trabajando en medios, o sea, eso ya se veía. A tal punto que el cierre del día, si bien está dado por
una serie de cosas, entre ellas habían comprado la rotativa durante el tiempo del dólar barato antes de la tablita y quedaron endeudados hasta arriba. El diario El País cerró el Mundo Color para poder pagar la deuda, prefirieron cerrar el diario La Tarde, y también que estaba cambiando el formato del lector. Y ese formato del lector llevaba también que era escucha de la radio. Las radios pasaron a ser transmisores chiquititos, o sea, vos te lo llevabas con esos auriculares dentro. Entonces cambia la costumbre. Esa costumbre es que en parte la cambiamos los chiquilines saliendo del liceo con la radio, con el ladrillo dentro de la campera, que escuchábamos El Dorado o que escuchábamos otras radios. Y esos momentos influyen también desgraciadamente en la caída del Dorado. Y la caída del Dorado fue una lástima, pero fueron muchas causales a la vez. Se dan que obviamente vos económicamente empezás a aceptar que te entren otros programas porque te inyectan dinero, programas vinculados a gente que estaba vinculada al Palacio de la Música, programas vinculados a gente de afuera de la radio, y claro, eso lentamente empieza a desdibujar tu perfil y la creación de contenidos pasa a ser mucho menor que anteriormente. Sí, empiezan a aparecer, como se manejan muchas radios en este país, que son como hoteles alojamiento, ¿no? Exacto. Vos vas y haces tu programa, le pagas el dinero, así son las cosas. Y así hemos pasado a este momento en el cual la radio es un CD que si vos te pasás un día entero de la semana y pones la semana siguiente, están en el mismo orden cronológico los temas y la publicidad. O sea, estás pasando un playlist de MP3, por así decirlo, para que nos está entendiendo. Eso es lo que ha quedado. O sea, si realmente se viera la ley de radiodifusión nacional como corresponde, y esto no es un tema de los porcentajes de radio o vinculada a la música uruguaya, sino a hechos reales. Ustedes están creando contenido, ¿sí o no? Punto. Entonces la frecuencia la tienen o no la tienen. Pero es que el tema, digo, en este país vinculado, seas defensor de los derechos del autor o seas en la Dirección Nacional de Comunicación, no está visto como corresponde. Ladies and gentlemen, we'd like to present to you the legendary, the one and only Spirit of St. Louis, Johnny Johnson, folks. Please give him a hand. Como muchos uruguayos, digo, mano de obra especializada, yo en el año 96 ya vivo en forma más cruda eso, ya trabajaba para medios extranjeros, y yo entre 1996 y 2002 trabajaba para 2 editoriales argentinas, para un sitio web en España y para una revista española. Ahí empiezan a aparecer otros fenómenos, que son las revistas especializadas en determinados géneros de música, y también empiezan a aparecer los primeros podcasts que van a ser los antecedentes de las radios web. Y el gran fenómeno de la radio web en Uruguay no ha llegado. Estamos hablando con un país como Noruega en el 2017, va a quitar toda la FM, va a aumentar el ancho de banda para que todas las radios vayan por web, con el fenómeno de la wifi en todas las calles de Noruega. Y nosotros aquí estamos pañales. Entonces acá no se trata de levantar banderitas, es o nos subimos al mundo o morimos. To be a real good man. If you want a good woman, got to be a real good man. Yo trabajé 2 años en una radio web en España, hice cobertura de eventos allá, fui a un festival llamado el WAC en 2006, festival meca del heavy metal en Alemania. La forma de trabajar en una radio web es la antítesis de la actual, absolutamente vacía de contenidos, con falta de trabajo de trasfondo periodístico, con una falta total, como se ve en estos momentos aquí en Uruguay, de trabajo de campo, de hacer una síntesis en 20 minutos de una historia que puede llevar 15 años. Eso es una radio web. Entonces, el tipo que ha entrado en la radio web ha ido a buscar lo que no encuentra en la radio común. Ese es el gran desafío para la radiofonía uruguaya, que eso va a llegar ineludiblemente. Y esa radio web no es agarrar y poner el plugin de la radio, sea la cual sea, pasando el CD y enchufarlo a la web. Eso no es radio web. No es eso. La radio web es una parrilla con 10-12 programas, con contenido. Esos contenidos tienen temas. Yo llegué hacia podcast, o sea, por ejemplo, me dan un tema de óperas rock y tenía que desarrollarlo. La historia, yo que sé, del rock progresivo en los 70 en Estados Unidos e Inglaterra. Desarrollarlo en 3-4 programas. Poco espacio de tiempo, mucha información. De eso se trata. Y muchas veces hacías una interrelación con las redes sociales y mostrabas fotos de esa época y mostrabas contenidos extra de esa época, cosas para descargarte. O sea, generar un feedback. Sí. Ese mismo feedback que yo, como oyente, había aprendido y entendido que tenía el Dorado. En este caso, en este momento puede ser el Twitter, el Facebook, pero en ese momento era el teléfono. Llamar al Quique Pereira, o llamarlo a Darío Medina, o llamar a Jean Lustó a la noche y pedirle un tema de tal cosa, o preguntarle, ¿pasaste un tema recién de quién es? Y Lustó decir, ese tema. Que no tengo ni idea, capaz de Lustó, ¿no? Vos sabés que no, eso fue una cosa muy cuidada.
Le gustó muchas de las cosas, le gustaba, pero era un tipo que respetaba mucho a los oyentes. No, quiero decir que al tipo no lo fueron a buscar por rockeros. Fueron a buscar su voz, pero aparte tenía un estilo desenfadado. Y ellos querían 3-4 estilos diferentes. O sea, esa cosa pausada, relajada, el Quique Pereira, muy escuela de Deco. Tener un Darío Medina, que es un tipo a la tarde, terminamos de comer, nos tomamos un cafecito. Un locutor de esos de vieja escuela como Américo Torres. O sea, pero yo, si tenía que hacer una identificación con ellos, la veía de esa manera, ¿no? Había otros tipos como Zapelli que te traían toda la música comercial, pero te traían la muy buena música comercial. Tenías tipos que te estaban dando las cosas a último momento, como Juanjito Morialdo. Entonces, o sea, ellos hicieron todo un picoteo. Era un momento, no era que fuera una copia de la rock and pop, era la escuela de rock and pop que ellos habían vivido uno de ellos, como es el caso de Diego de Figueres, que había vivido en Argentina, traído acá. ¿Por qué se cae esto? Por todas las razones que yo te decía. También porque obviamente con una radio sin un proyecto económico estable, pero también es que hay un cambio de la música. Irrumpe muy fuerte la música latina en Estados Unidos, entonces se hace un cambio en una cadena que nosotros conocíamos de videoclip que se llama MTV, y los cambios musicales pasan, y pasamos de escuchar a Nirvana a escuchar a Luis Miguel. Y todo eso es una cadena que va cayendo una tras la otra. Además de que, como decía Jaime Ross, o sea, el rock también es cíclico, la música juvenil es cíclica. Y no te olvides que entre 1988 y 1991 se fueron de Uruguay casi 80.000 personas, muchos de ellos jóvenes. Leo Baroncini, baterista de Los Tontos, se va a tocar blues a Estados Unidos. Richard Bennett, uno de los mejores caricaturistas que tuvimos y dibujantes que teníamos en la semana del día, el suplemento del día. Albacá se van en 92 a Canadá. O sea, hay muchas cosas. Digo, esa generación hace todo lo que puede hacer, como también le pasó a Siglo. O sea, Siglo lo toman en el 73, la llegada de Codoro Mital, pero ellos estaban grabando en la Argentina, yendo a tocar a Barroca, a Buenos Aires, haciendo capote. Totem iba en el mismo camino atrás de ellos. Fue una de las charlas que teníamos con el querido Gonzalo Farrugia, que él decía, o sea, nuestro destino era ir a la Argentina, porque es el hecho natural de un uruguayo preparado, músico, teatro, etc. Pero en la Argentina no nos lo permite tampoco. And left. Got tired of staying at home by herself. If you want a good woman, got to be a real good man. Good women are hard to find. Got to keep her if you can.